a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña la licenciada Silvina López Chalde, que es licenciada en Psicología y especializada en Psicología del Deporte. Hola Silvina, bienvenida. Primer programa con nosotros. Primer programa, muchas gracias Marité por invitarme y sobre todo por esto, ¿no? Para que podamos hablar sobre lo que es la psicología y el deporte. Claro, ¿qué quiere decir esto de psicología y deporte? ¿En qué se imbrincan los dos temas? Bien, en realidad la rama de la psicología del deporte surge hace unos cuantos años, digamos, de la mano de dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. En Rusia con Puni y Rudik, y en Estados Unidos con Melanie Griffith, que en realidad el hincapié que hacen es la psicología más que nada observacional de los deportistas de alto rendimiento, justamente para la mejora del mismo. Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellos procesos mentales, psicológicos, que justamente se juegan a la hora de una competencia o de un entrenamiento y cómo potencializar ese rendimiento en los atletas de alto rendimiento, ¿sí? En los deportistas? Quizás la diferencia fundamental con la psicología clínica tiene que ver con que el psicólogo va a la observación del entrenamiento, va a la observación también de la competencia y trabaja de forma directa con el deportista, o sea, en una entrevista con evaluaciones, y también de forma indirecta con padres, madres, digamos, eso va a depender muchísimo de la edad del deportista o de la deportista, y también con cuerpos técnicos o con entrenadores en el caso de, obviamente, de la especificidad del deporte que tengan. Es decir, ¿que estaría destinado exclusivamente a los a deportistas de alto nivel o podría ser para cualquiera? Muy buena pregunta. En realidad, o sea, esta corriente se inicia allá por aquellos años, por los 50 aproximadamente, con esta orientación orientada a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero después, con el correr del tiempo, este tipo de situación se empieza a hacer como mucho más visible. Y uno ya, por ejemplo, puede notar que hoy dentro de los cuerpos técnicos en el fútbol, dentro del cuerpo médico, existe el psicólogo. Sí, quizás somos un poco todavía un último eslabón, aunque hoy por hoy en las redes hay un gran auge acerca justamente de la importancia de lo mental a la hora de desarrollar un deporte o la actividad física. Del lado de la actividad física, por otro lado, por ejemplo, cualquier persona que quiera justamente comenzar a moverse y de hecho está indicado, y es indicado por muchos tratamientos médicos, ¿no? Salir del sedentarismo y cuáles son las consecuencias que trae en el plano de la salud mental el sedentarismo, ¿no? Desde depresión o angustias o apatía, digamos, cuando uno empieza justamente a conectar con el movimiento, así sea caminar o dedicar, hoy está también muy en boga lo que es el mindfulness, las respiraciones para todos los trastornos de ansiedad o situaciones que se generen en la vida diaria. Bueno, ahí en realidad son complementos, ¿sí? Te diría que pueden formar parte de hábitos saludables justamente para la mejora del estado anímico. De hecho, está comprobado científicamente que las personas que tienen depresión había una similitud o había una correlación directa al sedentarismo. Uh-huh. Cuando empiezan a moverse, cuando empiezan por lo menos a generar una mínima actividad, ¿no? En el día a día, esto tiene un impacto sobre el sistema nervioso, sobre la liberación de serotonina, que justamente va a promover el bienestar de la persona. Bien, y vos dijiste que dentro de los grupos de fútbol siempre está algún psicólogo. Sí. ¿Qué sería el papel? ¿Qué haría, digamos? ¿Psicoanaliza al futbolista? ¿Se acerca al futbolista y le dice, creo que voy a perder? ¿Cómo es? Muy buena la pregunta. En realidad, digamos, dentro de lo que es la psicología, se trabajan con diferentes corrientes, ¿sí? La corriente que utiliza quizás el psicólogo deportivo es más cognitivo-conductual y no tanto el psicoanálisis. Si bien dentro de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una formación fuertemente psicoanalítica, hay una materia destinada dentro de lo que es la parte, digamos, profesional, digamos, ya cuando te estás por recibir,
está la materia específica que es psicología deportiva y actividad física. Y ahí un poco digamos, hay ciertos debates, ¿no? Cómo orientar o cómo es la intervención. Entonces, en un primer momento, uno lo que tiene que saber es que va a tratar, más allá de con deportistas, con personas. Entonces, hay cuestiones que son inherentes al psicólogo en función de un diagnóstico, ¿no? Pero por otro lado, no es psicopatologizar algo que tenga que ver con el deporte en sí, porque enseguida como está como esa mirada o la reticencia de decir, pucha, ¿por qué me traen un psicólogo si no estoy loco? Claro. ¿No? Pero hoy por hoy sí hay mucha más información y claramente hoy, por ejemplo, me llaman de un club, o sea, fútbol es uno, o sea, trabajo con tenistas, con jugadores y jugadoras de hockey, con rugby, deportes individuales, natación, atletismo. Justo el domingo estuve acá en el CENAR, que estuvieron los nacionales de atletismo, así que bueno, también acompañando a deportistas de la ciudad de Luján. Y bueno, la realidad es que cada una de esas situaciones va a tener una implicancia diferente. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, trabajas de forma directa con el deportista, por ejemplo, haciendo evaluaciones. Nosotros trabajamos con lo que son las variables psicodeportológicas, que es la motivación, la autoconfianza, control del estrés, situaciones dentro del control del estrés, diferentes tipos de presiones que pueden estar orientadas externa o internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Una orientación externa puede ser en una cancha de fútbol que de pronto esté el jugador y gritan, o empieza a haber insultos o cuestiones que se manejan dentro de las canchas, de la situación competitiva, y que eso quizás lo desoriente y pierda el foco. Es decir, que lo trabajan antes, por las dudas, mira, si te pasa esto, ¿y qué les decís? La realidad es que hay situaciones que son contextuales, en las cuales el deportista aprende a diferenciar qué situaciones sí depende de él que puede controlar y qué otras cosas no. Por ejemplo, el clima. Si yo voy a orientar mi rendimiento o mi éxito o mi fracaso, va a depender de cómo estaba el día, yo no tengo ningún tipo de control con el tema de la naturaleza. Entonces tengo que enseñar o brindar herramientas a cómo afrontar una determinada situación más allá del contexto. Porque va a haber variables que no las vamos a poder controlar y que ¿qué es lo que sí depende de mí? Bueno, entonces ahí se empieza a trabajar, por ejemplo, con la autoconfianza, que tiene que ver siempre con el fortalecimiento de la técnica del deportista, fundamentalmente, en concordancia y en correlación con el vínculo con el entrenador o la entrenadora. Porque ahí entra toda una cuestión que a veces no se llevan bien. Y es, a veces, fundamental. Muchas veces el rendimiento de un deportista se va a ver afectado. Por eso el rol del psicólogo es intermediar, por un lado, de forma directa con el deportista, brindar herramientas, pero también indirectamente y en determinadas etapas del desarrollo, intervenir con entrevistas con el cuerpo técnico, entrenador o preparador físico. Y padres y madres, porque también, o las parejas, ¿no? Ya en determinado momento también Sí, y además porque, digamos, la vida del deportista tiene un montón de matices diferentes, como la vida de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a acompañar el alto rendimiento, fines de semana no tenés, digamos, se destinan un montón de cuestiones por fuera, digamos, lo que es inherente a la actividad física va a tener siempre, viste, como una limitación. Entonces, el que está acompañando o está dentro del mismo ambiente o a veces, bueno, es esto, alguien que pueda acompañar esta situación. Y te llaman y vos, digamos, ¿es que la persona te pide asesoramiento o vos directamente ya tenés que ir a asesorar a todos los jugadores? Mira, yo actualmente me desempeño dentro de lo que es la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Luján. Y, por ejemplo, ahí fui armando un poco el servicio porque es algo súper novedoso también. Entonces, dentro de que es el servicio a la comunidad, es, por ejemplo, si quiere algún club que vaya a dar alguna charla para cuerpos técnicos, hay que hacer mucho hincapié en la formación. Porque una de las cosas que suceden en las etapas formativas es que la mayoría de entrenadores o entrenadoras, sobre todo en el fútbol o en deportes de equipo, han sido exjugadores y traen muchas veces, por ahí quizás, angustias o frustraciones que después se trasladan al grupo, claro. Entonces es muy importante,
la formación es muy importante el acompañar esos momentos de enseñanza, porque por otro lado no todos son profes y no está la parte pedagógica. Y la influencia que tiene la palabra. En un momento de formación psíquica de un niño, de una niña, con la actividad deportiva puede promover el éxito o el fracaso o el abandono del deporte. Claro, porque a veces ves a los papás gritando, ¿viste? Sí, y tratándolos mal porque perdieron en un deporte. Sí. Y eso es muy... El tema de lo que es la violencia, hay muchos spots publicitarios, por ejemplo, la urba en rugby muchas veces justamente promueve esta posibilidad de sacar a las redes y demás, y también de formar y hacer bajadas de línea en los diferentes clubes, que bueno, justamente den mensajes claros de decir, acá nos venimos a divertir. Totalmente, porque a veces se traslada la frustración en el nene que está jugando y que tiene que ser un deporte, una diversión, sobre todo en esas edades, ¿no? Sí, yo tengo uno de los profesores con quienes me formé, bueno, Marcelo Roffé, es muy conocido en el ambiente deportivo, fue psicólogo, digamos, de la selección en su momento, juvenil, cuando estaba Peckerman, así que ya por aquellos años. Y una de las cosas que siempre nos remarcan, ¿no? O sea, si alguien solicita la intervención o la evaluación de un psicólogo del deporte antes de los 12 años, y la verdad que no es recomendable porque esos niños, esas niñas se tienen que divertir. Claro, digamos, disfrutar lo que que no están haya haciendo. un fin. Después sí, me ha tocado, por ejemplo, hoy por hoy estoy trabajando con una nadadora que cumplió 13 años y ya tiene marcas, está por romper marcas y récords, que incluso si uno los mide con chicas de 18 años está sexta a nivel nacional. Y hay una proyección, pero en eso también es acompañar y también a las familias para esto, ¿no? Para que estos excesos después no se vuelvan en contra. Claro, porque uno realmente, los padres a veces se ponen locos con el partido de los chicos y uno dice, pobre nene, déjalo jugar, déjalo tranquilo, ¿viste? Porque los retan porque no atajaron la pelota, porque no sé. Vos sabés que una vez me pasó, mi hijo juega al rugby, y acompañándolo a él en una de las canchas, que yo, bueno, había un chiquitito, sería M8, más o menos, 8 años, no sé, un poquito más chiquito. Yo escuchaba que el papá, que era del otro equipo, decía, concentrate. Y él en un momento se da vuelta y dice, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es concentrarme? Y yo me empecé a reír y digo, qué inteligente que es tu hijo. Totalmente. Digo, porque realmente la concentración primero es una variable que se entrena. Y no nos enseñan a concentrarnos. Y por otro lado, el foco atencional en la infancia es así nomás. Tenemos que hacer un pequeño corte, ahora seguimos. Hemos concluido este primer bloque de Ciencia Cierta. Seguimos en un ratito más con la licenciada Silvina López Chalde. No nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta. Bueno, Silvina, entonces estuvimos hablando un poquito de fútbol. ¿A qué otros deportes también asesorás como licenciada en psicología? Bien, actualmente estoy trabajando con el gimnasio JCL de Merlo, que tienen a la campeona, reciente campeona, tricampeona mundial, Celeste Alanís. Después también estoy con Florencia. ¿De qué deporte es ese? Boxeo femenino. Florencia Aldana López, que ella también forma parte de la selección argentina, nos representa, y la verdad que, y otras boxeadoras más y boxeadores también. Y después, en el plano de lo colectivo, ya te digo, asesoramientos de fútbol femenino, después, por ejemplo, algunas situaciones puntuales, por ahí jugadores de fútbol que por ahí pueden llegar a necesitar por el tema de lesiones, que también ese es otro área que acompañamos muchísimo también desde la psicología, en la parte de rehabilitación. Y después, atletismo. Bastante amplio. Muy diverso. ¿Y el boxeo femenino? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista psicológico, digamos? Bueno, el boxeo femenino ha crecido bastante en este último tiempo, pero lo mismo que pasa con el fútbol femenino, ¿no? En cuestiones de género. Que uno lo tiene como encasillado, claro. Sí, la visibilidad que está teniendo, cada vez hay mayor promoción, si se quiere, ¿no? Siguen existiendo algunas diferencias en cuanto a lo monetario, no gana lo mismo una jugadora de fútbol que un jugador, ni el boxeo exactamente lo mismo. Mira. Pero como deporte lo veo, digamos, es un deporte reglamentado donde hay muchos valores. La verdad que me he sorprendido con el mundo del boxeo. Para mí uno lo ve como agresivo, digamos. A ver, la agresión es una variable que en determinados deportes uno tiene que evaluarla y tiene que estar ese componente, porque no deja de ser un deporte de combate. El punto es cuál es el límite entre la agresión y la conducta violenta fuera de la situación deportiva, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha resultado como mucho más amable entre round y round, entre las boxeadoras, chocar, sonreírse. Ahora, digamos, suena la campana y se transformaron. Pero cuando están esos 2 minutos es decir, que separan lo que es el juego de lo que es. Sí, y eso me ha sorprendido para bien. Y las evaluaciones, que se tienen que hacer son testeos. O sea, yo permanentemente lo que hago son evaluaciones psicodeportológicas, donde, justamente los testeos que utilizamos están baremizados, tienen una correlación a nivel mundial con deportistas de alto rendimiento, y uno va viendo cuáles son esas herramientas que tiene para controlar el estrés, para la motivación, para, por ejemplo, habilidades mentales. Si es un deporte de equipo, cuál es el nivel de cohesión de equipo que tiene. Bien. Esa persona. ¿No? Podríamos tratar un minutito esto de la cohesión de equipo, cómo se logra, porque a veces también se pueden llevar mal, no solo con el entrenador, sino entre ellos, ¿no? Porque también los egos deben aflorar, ¿no? Sí, en realidad, justamente, una de las cosas fundamentales que siempre trabajamos y que nos ordena es el tema de los objetivos, a corto, mediano y largo plazo. Y muchas veces coordinar o coincidir justamente o pasar de lo que es un grupo de personas a conformar un equipo, siempre hay un estadio previo a la conformación de equipo de conflicto. Entonces eso es inherente al proceso mismo, si se quiere. De formar el equipo. Sí. ¿Y qué conflictos decís que hay? Pueden ser intereses, pueden ser, por ejemplo, intereses individuales que priman por sobre lo grupal. Muchas veces hay cuestiones relacionales o vinculares donde justamente el líder del equipo no necesariamente es el capitán, ¿no? Sino que es parte del cuerpo técnico, un director técnico o el preparador. El preparador físico generalmente acompaña directivas, ¿no? del técnico, pero por lo general empiezan a haber situaciones de empezar a observar cómo es el vínculo entre el técnico y determinados jugadores o jugadoras. Si por ejemplo el técnico le presta más atención a un jugador y los demás se ponen celosos. Lo más típico que uno observa en el campo es, por ejemplo, si hay un determinado técnico que trajo a un determinado jugador o jugadora que lo fue a buscar para su equipo, y a veces por ahí ese día no fue a entrenar y demás, que empiezan a existir esas diferencias y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo vengo a entrenar siempre y a veces ni siquiera me convoca, ni siquiera para suplente.
bueno, y hay como ciertas cuestiones en relación a determinados reglamentos que no están escritos, que son contratos psicológicos justamente, y donde uno tiene que ir reevaluando y acompañando desde las herramientas psicológicas de, primero, diferenciar que uno como jugador o como deportista no necesariamente siempre va a ser ese que a los ojos del entrenador sea el mejor. Pero no quiere decir que no sirvas para ese deporte, sino diferenciar que es para ese entrenador o ese director técnico. ¿Sí? Porque muchas veces es el manejo de la frustración, de no ser el elegido o la elegida. Claro. Que eso tal vez hay que remarcarlo en el entrenador o el director, porque ellos deberían saber que tendrían que ser parejos para todos, ¿no? Que en todas las cosas, un jefe, lo que sea. Hay muchos deberías que sabemos que no existen, por eso el tema de la formación continua y la posibilidad de reflexionar frente a esto, ¿no? Porque hay determinadas modalidades muy instauradas, muy naturalizadas, donde por ahí tenés un entrenador que te dice, bueno, a mí esto me sirve y yo no lo voy a cambiar. Y ahí ni siquiera tampoco tenés posibilidad de trabajo alguno. Claro. Entonces decís, bueno, ¿cómo rescatás o cómo por ahí quizás se pueden llegar a generar situaciones en deportistas para que eso sea un fortalecimiento y no sea el abandono de? Claro. O no genera una determinada presión que, bueno, que... Porque uno lo ve hasta en la selección nacional, ¿no? Que se hacen comentarios de picas entre ellos mismos, ¿no? Sí, esto existe, forma parte de trabajar con grupos de seres humanos, claro. Es inherente a esto, pero bueno, el plus también es la competencia y el exitismo, ¿no? Que también es algo que tenemos como sociedad, como muy marcada, y el exitismo puesto en el afuera, digamos, ¿no? En el reconocimiento externo, por eso la validación, ¿no? Abrazar el error, o sea, amigarse con el error, animarse a equivocarse, muchas veces. Es difícil. El tema de la frustración viene por esto, ¿no? O sea, no defino algo en el arco porque tengo miedo de equivocarme. O viene la pelota, la recibo y ya la revoleo porque no quiero que venga, y existe ese miedo en relación a cómo conecto yo con el deporte. Y a veces nos olvidamos, esto es algo que trato de siempre trabajarlo con cada uno de los deportistas, es trabajar la idea de, bueno, ¿qué fue lo que sentiste cuando entraste a una cancha por primera vez? ¿Por qué el fútbol o por qué tal deporte y no otro? O no sé, o agarraste una raqueta por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Cuál es esa identificación que yo tengo por ese deporte y no otro? Y bueno, y por qué en algún punto encontré esa motivación y también esa parte de identificación que hace que también forme parte de tu vida. Y que no la tenés que perder, y en esos momentos tal vez recuperar esos recuerdos también. Y volver a la raíz de lo que es jugar. El deporte, o sea, detrás de la competencia y situaciones no deja de existir ese componente de lo que es el juego, ¿no? Y poder apelar a la creatividad, a un montón de otras variables que a veces se dejan de lado por querer demostrarle algo a alguien y no es por ahí. No es por ahí. Y tal vez no es solo en el campo del deporte, en todos los campos de la vida. Lo que pasa es que en el deporte se manifiesta, diríamos, ¿no? Entre comillas, un síntoma. Claro. Ahí es donde se manifiesta y muchas veces empiezan por ahí y bueno, por eso te digo, antes de deportistas tenemos personas. Totalmente. Y habías comentado que, por ejemplo, ustedes también les hablan sobre la posibilidad de que los insulten en la cancha. Sí. ¿Y qué consejos le das ahí? Porque es complicado, ¿no? Que te insulten. Sí, en realidad ahí es el foco atencional, es trabajar el foco atencional. Yo muchas de las cosas que trabajo con ellos es, digamos, si yo estoy escuchando ese estímulo, va a ser que ese foco direccional ya sea un distractor. Claro. Entonces el punto es siempre es hacer foco en la técnica y en lo que estoy llevando a cabo con mi compañero en el caso de que sea un deporte colectivo, y en el caso individual, por ejemplo, con las boxeadoras, el tema es escuchar el rincón, que es tu técnico, y fíjate que esto cuando se direcciona, o sea, la voz de tu entrenador, de tu técnico, digamos, si vos lográs coordinar eso con el movimiento que te está indicando, es una victoria asegurada. Ajá. Porque muchas veces el técnico desde otra distancia observa cosas que vos dentro del ring no, por ejemplo. Bien. Y cuando se lesionan los jugadores, porque Bueno, realmente debe ser una depresión. Sí, sobre todo la lesión y sobre todo muchas veces en varones, ¿no? Porque las mujeres históricamente venimos un poco más sí, tal cual, por los controles que, digamos, asiduamente nos hacen desde a temprana edad, digamos, ¿no? El varón es un poco más reticente y a veces hasta que no le duele o
no está que, viste, hay un dolorcito. No consulta. Exactamente. Pero en el caso, por ejemplo, de fútbol o las lesiones que hay en el fútbol, es justamente acompañar los diferentes momentos de ansiedad que puede transitar el jugador, o cierta impotencia que se genera, el tipo de lesión y el tiempo de recuperación que marca. Pero por otros lados también, y a otros niveles en fútbol y demás, cuando quieren apurar ciertas cuestiones, que bueno, esto lo hablamos con mis hermanos que son kinesiólogos, que a veces por ahí no el querer apurar alguna rehabilitación que puede ser contraproducente. Claro, porque tal vez vuelven a la cancha o a lo que sea antes y recaen. Pero debe ser difícil por lo que vos decís, ¿no? El exitismo, el decir me van a olvidar. Sí, y después los miedos, porque después de una lesión aparece el miedo a si me vuelve a pasar, ya me pasó una vez, así que es trabajar muchísimo. Y ahí, ¿cómo les explicás, cómo tienen que enfrentar de nuevo el deporte? No, bueno, el punto es saber que primero el deportista no está solo, sino que hay todo un equipo que trabaja, sobre todo en determinados niveles. Están los kinesiólogos, están los médicos, y si ya el médico y el kinesiólogo dio el ok de que ese jugador puede volver a la práctica, hay que volver a tomar confianza, y es desde el hacer. Y empezar a tomar también otro registro y otra conciencia corporal, porque el cuerpo nos va dando señales e indicaciones. Hay ciertos dolores que no necesariamente tienen que existir, y hay otros que uno sabe que por parte del entrenamiento aparecen, sí, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que es eso, es educar muchísimo en esa conciencia corporal, y en que cuando aparece ese dolor, cuál es ese dolor que no tiene que perdurar en el tiempo, o si hiciste un entrenamiento de fuerza con una determinada carga, el pico de dolor es a las 48 horas. Muy bien. Después se verá, pero el punto es ¿no? Tomar registro. Claro. Y el tiempo de vida, digamos, útil de los jugadores, de los que son atletas, etcétera, es corto. Cuando llega el momento del retiro, también los acompañan, porque debe ser difícil. Sí, el retiro es otra de las grandes situaciones donde justamente cuando empezamos a abordar desde una mirada integral, y los clubes que también contratan psicólogos justamente para este tipo de abordaje, lo que vamos a generar es que haya proyectos por fuera también de lo que sea el deporte o de lo que ha sido el deporte en su vida. Buscar otros lugares. Sí, lo que más extraña, esto lo decía Federer, ¿no? Ya no son las medallas o las victorias, sino la sensación de lo que genera la competencia en sí, todo ese estado de ansiedad precompetitiva que tiene que existir, y que el reconocimiento de la gente, sí, la ovación, todo eso. Sí, pero es esa sensación de la adrenalina que genera previa a la competencia. Entonces es también hacer una adaptación hacia una nueva etapa, que es lo que pasa también muchas veces también con la jubilación. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que bueno, lo vamos a charlar en otro muy programa. Bien. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias a vos, muy amena la conversación. Igualmente. Te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hemos terminado este maravilloso programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Será hasta la próxima.